Buenas noches, gracias por preferirnos a través de su canal 1245 de la Radio América. La versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HIZ 730 amplitud modulada. La noche de hoy vamos a dedicar literalmente, producto de los acontecimientos, reitero, aunque diciembre siempre es un espacio de tranquilidad, yo siento que la naturaleza convulsa de la organización en que yo milito y pertenezco a veces obliga, dentro del marco del mayor respeto posible, a hacer algunos comentarios sobre todas las cosas, porque las peculiaridades de algunos exponentes de la dirección del partido no solo genera una reafirmación en tomar el PRD como un buque insignia de los valores democráticos en la República Dominicana, sino porque yo siento que lo que está en crisis en el modelo de partidos en la República Dominicana no solo son las organizaciones como tal, sino las mentalidades dirigentes. Miren, yo voy a dedicar una parte importante del programa a comentar la comparecencia del compañero Miguel Vargas al grupo de comunicaciones Corripio. Y he traído inclusive lo que recoge el periódico Hoy, el Nacional y el periódico El Día, que son empresas vinculadas al grupo de comunicación Corripio, porque el mejor aliado de un político es el tiempo. Pone todas las cosas en su lugar. Miren, por ejemplo, ustedes recuerdan que por muchos años se estuvo discutiendo en el PRD la tesis de que Eligio Jaques, Tony Peñaguaba, yo y un grupo estábamos haciendo una aproximación con el compañero Miguel Vargas de entendimiento, y que nosotros mantuvimos silencio, nos mordimos la lengua, diciendo y tolerando las cosas que él decía, de que no eran ciertas las reuniones. Bueno, fíjense esto, por favor. No, esta, la del periódico El Nacional de hoy en la tarde. ¿Ustedes ven? Mira aquí. Para que no crean que estoy inventando. Miren, fíjense eso, por favor. Para después, miren. Vargas dice que concluirá proceso de convención en agosto del 2014. Miren. Fíjense eso, miren. Hay una parte que dice lo siguiente. Hace 2 meses, Vargas y Mejía sostuvieron un encuentro en la residencia explicó que también un acuerdo preliminar arribado con la comisión de diálogo que entregaban Tony Peñaguaba, Guido Gómez Mazara y Eligio Jaques. Miren, ustedes recuerdan las veces que seguidores de Miguel, gente de su círculo íntimo, le dijeron a los medios de comunicación de que nosotros estábamos haciendo una especie de circo mediático, que no era cierto, que estábamos conversando con Miguel Vargas. Bueno, ya lo puedo decir porque él lo afirmó aquí. Nos reunimos en el apartamento de el ex secretario de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez. Soto Jiménez por mucho tiempo estuvo siendo de correa de transmisión. Nos reunimos en múltiples ocasiones, de forma privada y en conjunto. Es decir, que mientras Vargas le decía al país que no nos estábamos reuniendo, nos estábamos reuniendo. Primer argumento. Segundo argumento. Yo he dicho que uno de los problemas esenciales que tiene el país es que los partidos, fundamentalmente los 3 grandes en la República Dominicana, tienen una visión poco democrática de la gestión institucional. Pasa en el Partido Reformista, pasa en el PLD, pasa en el PRD, pero como yo hago vida en el PRD, evidentemente tengo que hacer mis reflexiones en esa dirección. Miren dónde está la vocación democrática de la autoridad partidaria. Aquí tenemos un año discutiendo que Miguel Vargas cesó en julio pasado. La Junta Central Electoral dio una certificación, pero un acto de complicidad bárbaro, propio de ese juego entre Junta Central Electoral con sus acciones draconianas y Miguel Vargas apoyándolo. Dieron la certificación, pero no accionaron. Bueno, pues miren, oigan una cosa. El presidente legal del PRD, y póngale comillas, acaba de hacer una interpretación jurídica de su periodo de duración. Oigan lo que él pretende hacer. Él sabe que su periodo concluyó en julio y se le ha dado 6 meses después de conformidad con los estatutos partidarios. Pues miren lo que él quiere hacer.
Vargas dice concluirá proceso de convención en agosto del 14. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes lo fijo ahí? ¿Por qué él hace eso? Miren por qué hace eso. Porque él tiene como treta, como intención, ir ganando tiempo para que en el interregno la capacidad de manipulación frente a aspirantes a regidores, diputados, síndicos, entren en un pacto en el que, a cambio de garantizarle su diputación, su regiduría, su sindicatura, ellos endosen la posibilidad de que el compañero Miguel Vargas sea, primero, presidente reelecto del PRD, y de ahí garantizar que como distribuye esas cuotas de cargos, esa gente va a ir a endosarle a la candidatura presidencial. Miren cuánta torpeza. Primero, hace una interpretación de carácter personal de un proceso que está considerado en los estatutos del partido. Él es ley, batuta en constitución. Dice, no, yo no termino en julio, yo termino en febrero. Ah, no hace en febrero. Voy a comenzar convenciones escalonadas para llegar a agosto. Es decir, se quiere robar un año. Repito, robar un año en la dirección del partido. Y yo lo único que pongo como reflexión, y por eso este es un partido democrático, abierto, que los valores y las criterios que representa Miguel Vargas tienen todo el derecho de participar en el partido, y yo soy de la gente que entiende que después de que pasemos la convención hay que incorporar a todo el mundo independientemente de sus ideas e independientemente de los proyectos presidenciales que apoye. Pero miren cuánto desdén por los valores democráticos. ¿Ustedes se imaginan que una persona que quiere ser reelecto en la presidencia del partido quiera él arbitrar el proceso en el que va a participar? Es como si yo mañana dijera que en Estados Unidos, cuando Barack Obama arrancó su campaña de reelección, los procesos de fiscalización de elecciones lo dirigiera él. O decir aquí que la Junta Central Electoral diga, no, yo no soy autoridad. Quien es parte importante del proceso fiscalizador no soy yo, sino el presidente de cada uno de los partidos. ¿Qué interpretación es esa? Pobretona, sin fuerza argumental. ¿Por qué él hace eso? Porque el compañero Miguel Vargas tiene una estrategia de explosión final, en la que, imposibilitado de ganar la presidencia del partido en buena lid, porque no existe una encuesta seria, rigurosa, profesional, con criterio, en la que el compañero Miguel Vargas aparezca como el preferido para ser candidato a la presidencia del PRD. No candidato presidencial, a la presidencia del partido, porque evidentemente hay una gestión que ha sido cuestionada y que no se transfiere en simpatías para la gente. Como él no tiene la posibilidad de ganar una convención mediante el voto universal, comienza a desarrollar un cuerpo de maniobras tendentes a, si no gana, explotar las posibilidades electorales del partido. ¿Por qué hace eso? Porque él pretende irse, primero, tomarse los meses que se ha tomado de julio a enero. Le dijimos una convención en febrero. ¿Y qué hace en febrero? La escalona. Para ir ganando tiempo, a ver si en agosto hacemos la convención para elegir las autoridades. Pero oigan esto, porque, señores, no hay forma de cómo explicar tanta tosudez, tanta barbarie revestida de autoridad partidaria. Oigan lo que él pretende. Llegar a agosto convencido de que si no gana la presidencia del PRD, porque Miguel técnicamente mediante el voto popular no va a ganar la convención para que lo elijan presidente de nuevo en el PRD, miren lo que él va a hacer. Su condición se va a ir disminuyendo, porque la única legitimidad que tiene Miguel Vargas en términos de simpatía en el PRD es el resultado de que tiene la formalidad legal y capacidad de maniobra. Porque yo puedo abrir los teléfonos desde ahora hasta el final de año. Y la gente tiene legítimo derecho a estar con Miguel, está en todo su derecho. Pero quienes defienden su participación en el PRD como presidente y potencial candidato presidencial, sus argumentos no están fundamentados en ideas, visión de sociedad, articulación de propuestas esenciales sobre el debate nacional. Yo quiero que alguien me recoja la primera declaración que haya dado el compañero Miguel Vargas sobre un tema nacional, no porque manda nota de prensa a los medios, como lo hace Nelson Marte, que es eficiente en eso, sino que usted se siente con él
o lo ve en un programa de televisión, no de los que van a tirarle huevitas, donde el compañero Miguel Vargas exprese sus ideas sobre estabilidad macroeconómica, calidad del gasto, sector educativo, salud, endeudamiento, transparencia, inseguridad ciudadana. Es decir, él ha construido un ambiente mediático favorable por las prácticas usuales. Uno, y fíjense en el litoral donde él tiene una mejor prensa, un litoral mediático colindante al gobierno. O amigos que legítimamente le respaldan, cosa que tiene derecho. Entonces él va escalonando las posibilidades de transparentar los procesos de convención interna para ver si él gana tiempo y en el camino, frente a una eventual derrota como candidato a la presidencia del PRD, a la dirección del partido, porque en el PRD puede haber discrepancias respecto de quién va a ser el candidato en el 16. Lo que una inmensa mayoría está consciente es que Miguel no puede seguir siendo presidente del PRD porque quiere ser, a su vez, autoridad partidaria, candidato a la reelección a la presidencia del partido y candidato presidencial a la vez. Y como las avenidas de un proceso democrático se le dificulta para construir una mayoría, ¿a qué él recurre como mecanismo incidental? A crear una ambientación de un gran pacto, una negociación, que hace meses dijo que Hipólito y él habían pactado. Oiga qué concepción más primitiva de la política. Hipólito me ha dicho a mí que eso es totalmente falso, y le creo. De que Miguel Vargas Maldonado, al igual que es la lógica de un empresario, y no estoy en contra de que los empresarios participen en política, hay una muestra suficiente en América Latina y en la República Dominicana de empresarios con sensibilidad social que apuestan a la política con decencia. Y hay gente que apuesta hasta su patrimonio y lo ha desvencijado. ¿Qué apuesta el compañero Miguel Vargas Maldonado? Él apuesta lo siguiente: vamos a hacer una gran transacción, entréguenme la candidatura presidencial y yo tengo el partido como rehén e instrumento de chantaje. Y coloca como pieza de análisis la idea, la tesis falsa, descabellada, de que la hija del presidente Mejía, Carolina, mi gran amiga, lo iba a acompañar como una especie de seguro de vida para que el sector de Hipólito Mejía le respaldara su eventual candidatura en el 16. ¿Y por qué hace seguro de vida? Porque él a lo mejor piensa que el sector de Hipólito va a accionar de la misma manera que él accionó en el proceso del 2012. Miren cómo el tiempo pone todas las cosas en su lugar y va perfilando la verdad sobre los acontecimientos. Primero, es totalmente imposible una transacción de esas características en un partido como el PRD, porque otros compañeros tienen legítimo derecho a aspirar democráticamente y que le cuenten los votos. Pero en segundo lugar, y es el tema de mayor importancia en esta parte del argumento, uno de los problemas esenciales que tienen los empresarios que hacen política es no borrarse de la mente de que las reglas fundamentales del sector comercial no se parecen a la forma de actuación del sistema de partidos políticos. ¿Usted sabe por qué? Porque el instinto que mueve a un empresario, salvo reconocidas excepciones, es el instinto de lo mercurial como ente fundamental de su participación. El del político es el de vocación de servicio, y cuando el dinero y el afán de lucro choca con la vocación de servicio de la política, casi siempre el dinero perturba la vocación de servicio propia de los políticos. Hay ejemplos en América Latina de gente que viene del sector empresarial, que tiene sensibilidad, pero cuando llega al poder o dirige un partido, no mezcla su gestión pública con sus actividades privadas. Piñera, el actual presidente chileno, uno de los hombres empresarios más ricos de Chile y de América Latina, desde que llegó al poder, cesó sus actividades empresariales. Cesó sus actividades empresariales. ¿Por qué? Porque al igual que países con carencia institucional, en este país no hay un deslinde práctico entre el Estado y quien negocia con el Estado. Cualquier persona del PRD, de la izquierda, del Partido Reformista puede desarrollar relaciones empresariales con el Estado. Yo no tengo problema con eso. Lo que se hace difícil es que una autoridad de partido desarrolle relaciones comerciales con el Estado, porque por la misma carencia institucional, eso se presta a muchos rejuegos y manipulaciones. Vamos a una pausa y yo les voy a explicar por qué el PRD, con el compañero Vargas Maldonado como cabeza de partido,
dificulta no solo la acción opositora del PRD, sino obstruye el anhelo de amplios sectores liberales y democráticos del país de construir una gran coalición. Porque en definitiva, sus operaciones de índole privado, legítimas, muy válidas por 40 años, constituyen el muro de contención para que el PRD salga a hacer lo que quiera hacer. Vamos a una pausa y cuando regresemos, seguimos en este punto, en estas ideas encontradas. Miren, volvemos con estas ideas encontradas. Miren, yo hablaba de que qué bueno que gente del empresariado participe en la vida política dominicana. En el PRD hemos sido muy consistentes a la hora de abrir nuestra base, nuestra participación y la incorporación de empresarios importantísimos. No ha sido posible el éxito del PRD sin la participación de los empresarios. Muchos porque militan y otros porque entienden que es un instrumento fundamental de la democracia. Miren cuál es el problema. Es que hay una naturaleza de carácter comercial que entra en franca contradicción con el interés de los objetivos de la política. Miren por qué. Todo el mundo sabe que el compañero Miguel Vargas es un empresario. Eso está perfecto. Inclusive, muchas de sus transacciones, aunque han sido pieza de análisis, yo no las critico porque se han desarrollado en tiempos donde él no tenía una función de carácter institucional. Por ejemplo, cuando el compañero Miguel Vargas vendió el edificio de aduana en 1.000 millones de pesos a la administración del presidente Fernández, bueno, él es un empresario. Los detalles respecto de la operación, de cómo la compró, no, nada, él es un empresario. Ahora, cuando él hizo eso, él no era autoridad partidaria. Cualquier PRDista puede hacer ese tipo de transacciones. La dificultad es a la hora de usted ejercer la condición de gestor de un partido, porque ese tipo de transacciones pueden invalidar la acción del partido en la consecución de un objetivo respecto de derrotar electoralmente al PLD en cualquier escenario. Miren cuál es el problema. Déjenme leerle esto. Como empresario, repito, no estoy en desacuerdo de que los empresarios sigan el PRD, por el contrario. Pongan esto, pongan eso en pantalla para que ustedes vean este monumento a la inconsistencia. ¿Por qué él responde así? Porque el grupo económico y de comunicación, Corripio, le pregunta, oiga, mire, ¿usted tiene relaciones con aduanas? Porque es un cuchicheo que hay en los medios respecto de eso. Oigan lo que él dice, lo voy a leer. Aclaró que tiene múltiples empresas que vende a diferentes clientes que alcanzan 3.800. Sin embargo, sostuvo que el gobierno es su cliente en la empresa Almadón, que dijo es familiar desde el año 1988. Miren esto. No es Almadón, es Almadeca. Se llama Almadeca. Almadeca efectivamente es un almacén fiscal que ha operado y de forma poco transparente dice, no, ese almacén fiscal, mi principal cliente es Hipólito Mejía. Mentira. Eso es falso. Y miren cómo el retorcimiento llena de pus el debate público en este país. Quien tiene relación comercial con Almadeca es R.H. Mejía, la empresa de Ramón Hipólito, hijo mayor de Hipólito Mejía, pero él pone Hipólito Mejía, pero cierra la boca y no transmite que es que Hipólito Mejía, su hijo Ramón Hipólito, es el esposo de una hermana de Miguel Vargas que se llama Yane Rivera. Y él confunde, lanza esa bola llena de pus para decir, ah, no, pero él puede tener relación con el Estado. Si Hipólito hace, no es Hipólito, es Ramón Hipólito, que es el esposo de tu hermana, Miguel. Pero mira cuánta pus en el argumento. Él dice, yo tengo relaciones con aduana. No. ¿Y el contrato que tú tienes? Entra en detalles. Porque ya como el tema es público, lo lógico es que vayamos al detalle. Reitero, en un país con tantas carencias institucionales, no genera legítima sospecha que una autoridad de un partido, porque lo que lo limita es la condición de autoridad. Si usted fuera Juaniquito Pérez
y estuviera operando su negocio, no hay problema. Pero que usted es autoridad partidaria y esa capacidad de desdoblarse no es buena. Ojo, ¿ustedes creen que es posible que el presidente formal, y pónganle comillas, del principal partido de oposición admita de manera pública que ese almacén fiscal está regenteado por aduanas? Ustedes saben cómo es este país. Y le estoy dando información que está publicada. Yo no estoy haciendo intriga porque yo creo que la lucha política tiene que hacerse con altura. Porque cuando en el año 2008 los PLDistas le hicieron una campaña terrible a Miguel Vargas, acusándolo del caso Malaya en España, el primero que salió a defenderlo fui yo. Porque lo valiente no quita lo cortés. Porque cuando quisieron involucrarlo en el caso de Figueroa Agosto, por un dinero que una documentación que descansa en la Fiscalía del Distrito admite la compañera sentimental de ese señor, donde se dice públicamente que le dio un dinero para la campaña, yo dije, no, eso no es muestra de que Miguel es narcotraficante. Yo en eso quiero ser transparente. Ahora, usted es un empresario. Oye, pero qué extraño que sus grandes operaciones solo se hacen con el gobierno, ¿eh? ¿A quién usted le vendió el edificio de aduana? ¿Al gobierno de quién? Del PLD. Usted tiene un contrato de aduana. ¿Quién le incrementa los montos? Ese almacén fiscal, la transacción financiera para que usted mantenga ese almacén fiscal, ¿con quién se hace? Con aduana, el gobierno. Y no genera legítima sospecha ese tipo de situación. Entonces, así no. ¿Qué hace él? Dice, bueno, porque la falta de transparencia es un hábito. Y yo repito, esto no es en contra de, es en favor de estimular una clase política que actúe en consonancia con las expectativas de la sociedad. Si él quisiera eso se llamara Luis Abinader, Hipólito Mejía, Guido Gómez Mazara, está mal. Está mal. Porque él quiere confundir lo que es su hábito personal y transferirlo a una práctica partidaria. Por eso, vende el edificio de aduana. Tiene al Madeca vinculado a aduana. Y además, cuando gente como yo cuestiona la adquisición de vehículos y motores al margen de la ley, no observando el comentario que hace la directora de contrataciones o el expresidente de la Junta Central Electoral o ADOCO, que son entidades de la sociedad civil, y un expresidente de la Junta diciéndole, mire, eso es ilegal. No. Eso es parte del plan de modernización del partido. O sea, ¿el silencio como respuesta? No. Yo siento y creo que los elementos que han contribuido a adocenar, a impedir, a dificultar que el PRD salga a hacer la oposición que tiene que hacer. No hablo de oposición irracional. Hablo de ir críticas y propuestas y conectarse con los intereses de sectores sociales fundamentales. Tiene un gran impedimento y es que la instancia llamada a empujar esos cambios por sus lazos comerciales está impedida. ¿Y con qué autoridad usted cuestiona las acciones de una instancia gubernamental donde usted tiene negocio privado? Ojo, reconozco que la condición de empresario y comerciante Miguel Vargas es persistente a su condición de presidente del partido. Ahora, hay gestos, hay acciones ciudadanas que podrían seducirme a mí de que independientemente de su oficio, él tiene una actitud de conseguir metas específicas respecto a la gestión partidaria. Ahora, si usted al frente del partido no hace actividades privadas que puedan entrar en contradicción con la naturaleza del partido, yo digo perfecto. Si usted en un acta notarial dice, miren señores, yo fui electo presidente del PRD, pero mis negocios privados no van a tener ningún tipo de relación con un gobierno que yo combato, ahí no hay problema. No hay problema. Pero no, estamos frente a una situación de dificultad. Miren señores, la transparencia es un requerimiento tan importante que ayer el ministro de Justicia de Puerto Rico, de origen dominicano, oigan por qué renunció de ser ministro de Justicia. Porque un ex socio de él lo cogieron a alta velocidad y estaba bebiéndose unos tragos. Y él recibió la llamada del amigo y fue a un destacamento de la policía.
y éticamente estaba impedido de hacerlo, y eso le costó el cargo. O sea, estamos en la época de la transparencia. Cuando nosotros decimos, dé un informe, detalle la forma de adquisición de vehículos, de motores, no es ganas de fastidiar a nadie. Es deseo de construir un nivel de credibilidad en el comportamiento institucional del PRD que nos termine reivindicando frente a sectores que por el comportamiento de 1, 2, 3, 4, 5 o 10 PRDistas nos estamos desacreditando. Señores, miren, yo nunca he creído que la renovación de los liderazgos implica no reivindicar prácticas fundamentales de los líderes históricos de este país. Usted puede estar en desacuerdo con Bosch, Peña y Balaguer. Incluso creo que la comparación es un insulto. Pero miren, esa gente lo que eran políticos 24 horas. Usted nunca vio a Peña Gómez haciendo un negocio, ni a Juan Bosch. Y yo que nunca he sido balaguerista, yo vi como Balaguer terminó sus días al final de la jornada, en la parte trasera de una casa. Entonces, la política para los políticos, reitero, hay aspectos esenciales de la gestión privada que tienen que ser incorporadas al desarrollo de la gestión pública. Eso es indispensable. Inclusive Clinton, hace 20 años, entre los elementos que le contribuyeron a ser un gestor político exitoso en Estados Unidos que se ganó la reelección, generó como receta a la función pública un libro fundamental de Osborne, se llama Reinventar el Gobierno, donde él decía, las tesis de eficiencia que han sido fundamentales y propias del sector privado hay que incorporarlas al sector público. Y desde esa perspectiva hizo una transformación en el sistema de política social en Estados Unidos. Por ejemplo, al Medicare y Medicaid, cuando había generaciones que tenían 20 y 30 años viviendo de eso, le dijo, no, ustedes tienen 2 años como beneficiarios y en esos 2 años hacen una fase de entrenamiento. Cuando terminen los 2 años, usted va al sector privado, yo lo entreno. Yo pienso que la eficiencia es un elemento importante, es una aspiración, porque al Estado va la gente que no necesariamente es más eficiente, sino el que está más conectado con el poder político. Y yo pienso eso. Y pienso que el sector privado es fundamental en el desarrollo de la economía dominicana porque genera empleo. Y qué bueno que muchas herramientas del sector privado sean incorporadas al debate público y a la gestión pública. Pero hay gente que hace vida empresarial que la naturaleza de su oficio y las conexiones que genera ese oficio impiden el desarrollo de una actividad partidaria transparente. Ese es el tema de discusión que estamos aquí. Y cuando tú actúas de esa manera, tú transfieres al comportamiento del partido lógicas que son puramente personales. Es decir, cuando tú ves ese comportamiento, verifica cómo se practica en el partido. Partido cerrado, como los negocios. Que sustituye a la gente, como en los negocios. Que no acepta la disidencia, como en los negocios. Por el amor de Dios, así no puede ser. Las reglas que imperan en un partido político no se parecen a las reglas del sector privado. En los partidos políticos hay que disentir, hay que convivir, hay que respetar la diferencia. Si tu empresa es de tu propiedad, tú no necesitas rendirle cuenta a nadie, aunque es un modelo de gestión obsoleta. Pero bueno, es tu empresa, no hay ningún tipo de dificultad. Y como pasa eso y esa mentalidad se reproduce en los partidos, el compañero Maldonado hace interpretaciones personales. No, yo no termino en julio, termino en febrero. No, en febrero no. Voy a comenzar a hacer las convenciones en febrero por abajo para terminar en agosto. Porque usted sabe cuál es la intención maliciosa de todo. De como no puede ganar en buena lid ni la presidencia del partido, reitero, porque podemos estar en discrepancia respecto al candidato presidencial en el 16, pero todos estamos de acuerdo que Miguel no puede seguir siendo presidente del partido. Generar una especie de posposición para llegar a agosto y que agosto del 14 nos coja en un proceso de impugnación donde él va a seguir siendo una pieza útil de los contrarios del partido que juegan inteligentemente. ¿A qué? No obstante la valoración que tiene y el hastío ciudadano respecto al partido que tiene, va a cumplir en el 16 12 años consecutivos en el gobierno, el ruido que genera la incapacidad de una persona
reconocer los valores democráticos del PRD constituye el aliado esencial para preservar al PLD en el gobierno. Ahí es que radica el gran negocio. Ahí es que radica generarse pingües beneficios. No soy candidato, obstruyo, dificulto, genero ruidos y le transfiero a la sociedad la impresión de que yo no estoy de acuerdo con el resultado de la convención y por vía de consecuencia el partido no va compactado. Es el negocio de ganar, ganar. Porque el gran problema de no transferir la mentalidad del sector privado al ámbito público es que hay gente que entiende que hasta las candidaturas son negocios. Bueno, yo no gano, gasté 1.000 millones, pero retribúyemelo. Cómprame un edificio. Claro, es su naturaleza comercial y empresarial. Van, te compro el edificio. ¿Quién te compra el edificio? La fuerza que te derrotó en las elecciones y te compensamos. No, yo soy un empresario, yo tengo un almacén fiscal. Ajá. Averigüe la historia financiera de ese almacén fiscal. Averígüela. Averígüela. Para que tú veas que también incrementar los montos del almacén fiscal es una forma de retribuir los trabajos sucios en la campaña electoral. Y por aquello de mal de mucho consuelo de tontos, la gente que no se da cuenta que los dominicanos y dominicanas hacemos juicios de valores, lo que entiende es un argumento escapatorio. No, pero son otros los que tienen vínculos con el gobierno. Miren, señores, como la ignorancia tiene categorías sublimes y se expresa en gente que desde el punto de vista inclusive de su desarrollo empresarial ha sido exitoso, porque el éxito empresarial es una herramienta que demuestra capacidad y calidad. Por eso necesariamente no implica que ese éxito en el ámbito empresarial se transfiera a otros ámbitos de la vida. Yo siempre recuerdo a, una persona que tengo mucho respeto, Federico Enrique Gratero. Tiene un trabajo que se llama La Feria de las Ideas y desarrolló una tesis sobre el intelectual bruto. Una tesis muy interesante, donde desmontaba las inteligencias sesgadas circunscritas al ámbito de la lectura y decía que había intelectuales que eran brutos. Yo pienso que los sectores no coincidentes con Miguel Vargas, hacia el interno del partido, hemos tenido un nivel de desarrollo no del todo decoroso, francamente por el amparo gubernamental que tiene el sector de Miguel Vargas. Porque el gobierno y el PLD inteligentemente, y yo no hago segmentación, el PLD como tal, los dos líderes fundamentales, los dos, les interesa mantener el partido en ese limbo, juegan a eso. Pero yo pienso que a pesar de esa dificultad, de las explicaciones diarias que tenemos que darle, y los niveles de incongruencia cada vez que se presentan en los medios de comunicación, tiene un lado de reversa. ¿Usted sabe cuál es? Que la fuerza no coincidente con Miguel nos anima la falta de fundamentación, la poca orquestación de sus ideas y la pobreza de sus argumentos. Porque decirle a esta sociedad que usted va a administrar un proceso, que usted no terminó en julio, sino en agosto, que no es en agosto, que después, no solo es subestimar la inteligencia de la gente, sino creerse que el resto de la ciudadanía es tonta. Decía mi abuela que el amor es ciego, pero los vecinos no. Oye, la gente se da cuenta. ¿Y tú sabes la forma? ¿De cómo la gente se da cuenta? Expresándolo en las encuestas, en los mecanismos de opinión. Porque hoy, yo tengo grandes amigos cerca de Miguel Vargas, que tienen todo el derecho de defender sus propuestas políticas. Pero difícilmente cualquier ciudadano de a pie crea en su íntima convicción que vincularse a la candidatura interna de Miguel Vargas o a un potencial proyecto presidencial es el resultado de que él posee las herramientas indispensables para un político del siglo XXI, que tiene pensamiento propio, que tiene una postura respecto a los temas nacionales, que se sienta a estudiar los conflictos de carácter social. La mayoría de la gente tiene la impresión de que el aproximarse es un acto de ventajas o de intercambio comercial.
Y cuando eso pasa en un político, eso es terrible. Porque lo peor en la política es hasta aparentar sin ser. No estoy diciendo que todo el que va donde él lo hace en función de eso. Hay gente muy buena. Pero no hay peor delito en política que aparentar ser sin ser. Y eso es terrible, porque la gente legítimamente te puede preguntar, pero ¿qué me seducía a mí de Peña? Su vocación de servicio, su historia, su larga militancia. ¿Por qué yo en el PRD siempre he creído que Milagro es un referente importante? Por sus ideas, por su propuesta, por su planteamiento. ¿Por qué acompañé a Hipólito? Por su integridad, su vocación de servicio. ¿Por qué yo respeto a Hugo Tolentino? Por su hoja de vida. ¿Por qué Ibelice es una mujer distinguida? Por su coherencia ideológica. Estoy dando referentes. Yo puedo abrir el teléfono y pedirle a alguien que si en algún momento ha visto, no mandando notas de prensa, porque mucha gente concibe la oposición como un acto de nota de prensa, eso no es así. Yo deseo, anhelo, quiero ver a la actual autoridad de mi partido, y pónganle comillas al concepto de autoridad, debatiendo sobre los temas nacionales. Porque ese tipo de ejercicio que nos va a acreditar y va a generar respeto en gente como yo. Pues yo no tengo problema de que él sea presidente del partido si gana de forma democrática. Ahora, yo lo quiero ver articulando las ideas esenciales sobre el debate público. Porque un político del siglo XXI no puede pensar con faltas ortográficas. Y no hablo de la autoridad de mi partido. No hablo de él. Hablo de este proceso tan chabacano, deteriorado, degradante, en que mucha gente ha asaltado a la política, la ha asaltado la política. Porque hay una crisis de las ideas. Y esa crisis de las ideas se genera porque los potenciales exponentes de la partidocracia, salvo reconocidas excepciones, es gente que va a la política con otros objetivos. Y eso nos llena el corazón para seguir deseando una ruptura con esa forma de hacer la política, donde los negocios distorsionan el ejercicio de la actividad partidaria y la vocación de servicio. Y eso es grave, no para el PRD, para la partidocracia en la República Dominicana. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo serio de preservar el modelo de partido político y experimentar cambios desde las mismas estructuras de los partidos políticos. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Mire, estamos ya en el bloque final de estas ideas encontradas y yo quiero terminar esta participación diciendo lo siguiente. Miren, el PRD es el resultado de esfuerzos importantísimos de mucha gente que antes de que yo viniera al mundo se dedicó a la lucha política, en épocas de terribles dificultades, antagonizaron contra una tiranía, construyeron un partido. Y el valor esencial del PRD radica en ser el único instrumento que tienen los sectores populares en la República Dominicana para construir una opción de poder seria. El PRD es el partido que en la pirámide social dominicana incorpora más a los sectores de abajo, que permite que gente tan humilde como Juan Mañón, un diputado ido a destiempo, llegar al Congreso, que posibilita que gente con tanta ilustración como Ibelice Prat de Pérez haya sido ministra de Educación, que abre las compuertas para que una persona que nació en un campo, Santiago de los Caballeros, que me cuenta que iba en mulo a la escuela, Hipólito Mejía ha llegado a ser presidente de la República, que crea las condiciones para que Ramón Alburquerque, joven de muchísimas condiciones, nacido en Monteplata, que ha superado toda clase de vicisitudes, llegar a ser presidente del Senado, senador por Monteplata. Yo me puedo pasar el día entero dando ejemplos, que tenemos un exponente tan brillante como Hugo Tolentino Díaz, como Milagros, pero como mucha gente joven. Pero es el partido que expresa al mejor exponente de la meritocracia en la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez. Pero ese es un partido que tiene que preservarse. Y la generación a la que yo pertenezco, Luis Abinader, José Leonel Cabrera, Los Paliza, Wellington, no se viene más abajo de nosotros.
es la gente que tiene que hacer un esfuerzo sincero, válido, para que el PRD no termine siendo un partido pivot que cumple con las formalidades democráticas de competir en procesos, pero tiene de antemano garantizada la derrota. Y contra eso hay que luchar contra viento y marea. Porque no es posible que el principal instrumento democrático del país esté en manos de mentalidades que no son democráticas. Porque eso nos daña, nos descalifica y crea las condiciones para que muchos sectores populares que siempre han visto históricamente al PRD como su instrumento, como su vía de conseguir objetivos de carácter electoral y social, se cierren. Porque ¿qué ha hecho el PLD? El PLD lo que hizo del año 1996 hasta la fecha es desvencijar al Partido Reformista. Se movieron hacia el centro, donde él se hizo el líder de los conservadores y ha dejado al Partido Reformista como una bisagra más, donde decisiones esenciales de ese partido la toman en otras instancias, en otros partidos. Y el PLD tiene una manera muy utilitarista de construir relaciones con nosotros. ¿Qué ha pasado en el país después del pacto de las corbatas azules? Para que le den seguimiento a las cosas. Leonel Fernández estaba en el punto más bajo de su popularidad. Miguel Vargas, que venía de ser candidato presidencial, no era presidente del partido, hizo un pacto con él. Hagan un ejercicio de a dónde no han conducido esos pactos. Concertaciones para construir un sistema de altas cortes donde de principio está garantizada la no persecución contra el expresidente Fernández y el contubernio con el compañero Vargas Maldonado para que ninguna decisión apegada a la ley tenga razón de ser en esos tribunales. Miren, evalúen. La sentencia que ha generado mayor conflicto y debate en el país, ¿quién la da? ¿Quién preside eso? Milton Ray Guevara. ¿Que llega allá a un acuerdo a través de quién? De Miguel Vargas. El Tribunal Superior Electoral, ¿por qué está integrado? Por gente ¿de qué sector? Es decir, este secuestro de la institucionalidad democrática necesitó un reparto de migajas de poder para frente a los organismos internacionales y frente a la sociedad. Decir, no, nosotros tenemos cuota de representación y por vía de consecuencia, si bien es cierto hay exponentes del PLD, también hay exponentes del PRD. ¿Pero de cuál PRD? De un sector partidario que asume la política con un sentido transaccional que siempre termina revertiéndose contra los intereses de la mayoría. Y eso no solo perturba el modelo político dominicano, sino que desanima a la gente para seguir creyendo en los partidos políticos. Y aquí, mediante las fórmulas democráticas, construyendo consenso de candidaturas efectivas para el partido, que puedan colocar el PRD hacia el futuro, no hacia el pasado. Tenemos que empujar esos cambios, y esos cambios hay que empujarlos sin excluir lo que representa el compañero Miguel Vargas. Ahora, cuando el compañero Vargas Maldonado pierda la presidencia del PRD, usted va a ver que su capacidad se va a disminuir, porque como su éxito no radica en su capacidad de comunicar, en su gran discurso, en sus ideas esenciales, su éxito radica en la capacidad de manipular el instrumento institucional para desde ahí garantizarle diputaciones, sindicatura, regiduría. En su plan macabro, él tiene como intención desde el 14 elegir los candidatos a diputados antes de llegar a una supuesta elección de la presidencia del partido, porque él quiere hacer a los candidatos rehenes de su objetivo. Y su objetivo es, sin tener base social, sin tener respaldo popular, quedarse con el control del PRD, porque su espíritu transaccional, su naturaleza comercial, le hace cambiar el chip para la vida política dominicana, y eso no es así. Los políticos tienen que estudiar los procesos para descodificar con exactitud el comportamiento. Desde el ajusticiamiento de Trujillo, todos los experimentos que se han hecho en el país con gente que viene del sector privado ha terminado en fracaso. No porque ha sido una impugnación histórica de los empresarios que hacen vida política, no. Aquí hay muchos empresarios que han sido exitosísimos. Pero cuando van con la lógica solo de lo empresarial, sin el sabor social que es propio de la militancia política, fracasan, porque su naturaleza se desconecta de la estructura partidaria y rechaza en gran medida lo que es la naturaleza de este país. ¿O acaso los grupos oligárquicos y hegemónicos de la sociedad dominicana con posterioridad
al golpe de Estado contra Juan Bosch no parieron a Donald Rick Cabral. ¿En qué terminó Donald? No pudo. Lo hicieron con peinado. No pudo. Eduardo Selman hizo un intento. No pudo. José Francisco Hernández hizo un intento. No pudo. En el PRD, Camilo Lloveres murió desafortunadamente. José Antonio Herrari no pudo. Es porque hay una gracia, hay una magia personal que es propia de los políticos y eso no se compra con dinero. Es el resultado del trabajo sistemático, del carisma, de la formación, de la preparación, de la vocación de servicio, del azar, que es una categoría histórica. Y yo siempre he creído que las ideas se rebaten con ideas. Pero cuando hay un déficit de ideas, usted siente la maniobra, el retorcimiento, la mentira y la construcción de un modelo de comunicación favorable sobre la base del dinero. Y contra eso hay que luchar, no importa el nombre que tenga, con métodos democráticos, de pluralidad, de apertura, respetando el disenso y haciendo conciencia que si en buena lid gana el otro sector, hay que respetar eso. Pero no se puede construir la democracia sin demócratas. Y ese es el gran desafío que tiene el PRD, que mentalidades autoritarias, caudillescas, quieran hacer una interpretación personal de procesos políticos. Y eso nos va a aniquilar, porque el gran negocio es frente a la imposibilidad de ser, obstruir el instrumento para que otros sean. Gracias por su sintonía. Volvemos mañana en estas Ideas Encontradas.